El cambio climático es generalizado, es rápido y se está intensificando. Un cambio generado por la actividad de los seres humanos. Todos los elementos que van desde la producción, la distribución, el consumo y después también cómo tiramos esos alimentos determinan o contribuyen de una forma muy marcada al cambio climático. Lo que las personas compran y consumen puede afectar positiva o negativamente su salud, pero la salud de su familia y la salud del medio ambiente. En la medida en que el mundo deforeste, pierde esa capacidad que tienen los bosques de regular el clima, y en la medida en que sigamos haciendo un uso intensivo de combustibles fósiles, también la generación de gases de efecto invernadero va a ser muy alto. Los efectos del cambio climático, como las olas de calor, las inundaciones, las sequías, las precipitaciones y las tormentas, se acentúan, implican niveles de tolerancia y umbrales críticos para la salud, para la agricultura y para los ecosistemas. Cuando hablamos de los impactos de desastres, a menudo hablamos de varios criterios. Y cuando vemos más de cerca estos criterios de exposición o de vulnerabilidad, no afectan de la misma manera a todas las personas. El cambio climático impacta sobre todo en las poblaciones y en los países más vulnerables. Afectan nuestras vidas económicas, sociales, culturales, a todas y todas personas en nuestro mundo. Algunos de estos impactos ya son irreversibles, van a estar presentes por miles o cientos de miles de años. Pero estamos lejos de no poder hacer nada ante esta amenaza global. Estamos en Montevideo rural, en un establecimiento, en un predio en el cual vivimos desde 1986. El predio tiene un nombre significativo, se llama Ecogranja Svealand, como nuestra Pachamama, eso quiere decir. Y Svealand era una provincia, una zona de Suecia que es la tierra de Svea. Nosotros llegamos a Suecia en 1978 y salimos exiliados en los momentos más grises y tristes que yo recuerde de la historia del país. Y llegamos a una latitud muy lejana, muy diferente, donde fuimos recibidos en ese momento tan difícil de una manera que nunca podemos olvidar. Ese nombre no fue un arrebato esnovista, sino que fue una especie de homenaje continuo que rendimos a una sociedad que a nosotros nos aportó mucho. Con los vínculos que hicimos en Suecia nos vinculamos a toda una generación que estaba volviendo al verde y mucha gente empezó a plantearse los problemas que estaba ocasionando el sistema alimentario que dominaba. Y ahí fue donde yo me vinculé a una de las tantas organizaciones orgánico-biológica se llamaba, que fue con la que empezamos a hacer agricultura ecológica desde el año 80. Volvimos con esa idea que fue lo que pusimos en acción. Lo que sí es cierto que en esos momentos eran términos que prácticamente no existían. El término sustentable, el término medio ambiente, creo que eran de uso totalmente excepcional, no sé si había uso de ellos. La agricultura agroecológica en parte surge como respuesta a un modelo de industrialización de la agricultura que se fue imponiendo, que fue transformando la vieja agronomía, el hombre, el agricultor, cultor del agro, que manejaba los recursos, la lluvia, miraba el sol. Todo esto en los últimos 50, 60 años se perdió. Y el cambio climático va en marcha, sigue impactando a los sistemas agroalimentarios. Entonces también, cómo los sistemas agroalimentarios
que usan de métodos agroecológicos pueden ser más resilientes y pueden ayudar que esos cambios climáticos afecten menos a la producción de alimentos. Si estamos consumiendo más productos procesados, productos ultraprocesados, vamos a generar más daños a la salud, pero también más daños al medio ambiente, porque las formas de producción de productos ultraprocesados exigen métodos de producción agrícola que son métodos que van a generar daños en el cambio climático y en los cambios ambientales. Bueno, los ultraprocesados tienen como base 4 plantas: la caña de azúcar, soja, trigo y maíz. Esas 4 plantas, en lo general, en los países son monocultivadas y son expuestas a grandes cantidades de pesticidas. Se usan modos y semillas para esas plantas que también son genéticamente modificadas. El modelo de producción de esas plantas es muy dañino para el medio ambiente, no solo porque daña el suelo, pero también no tenemos una diversidad de plantas, tenemos un universo gigantesco de áreas cultivadas solamente con una misma planta. Eso va a enfermar este ambiente, vamos a destruir las defensas ecosistémicas que habíamos comentado, que son importantes para toda nuestra agrobiodiversidad. Entonces, si por ejemplo pudiéramos reducir el área que está produciendo esas 4 plantas, ya podríamos doblar, triplicar la producción de frutas, hortalizas y frijoles. Tiene un beneficio mucho mejor tanto para el medio ambiente cuanto para la alimentación saludable. Entonces es muy importante valorizar sistemas agroalimentarios que usen de métodos agroecológicos como el método agroforestal, por ejemplo, para que podamos rescatar sistemas de defensa ecosistémicos y podamos eliminar métodos de agricultura que se utilicen de pesticidas, de semillas genéticamente modificadas, por ejemplo. Esta es la mimosa, el mimoso. Soy casi como la madre. Él sabe que cuando yo aparezco come. El movimiento agroecológico retoma las viejas raíces, pero le incorpora todos los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, que los pasa por un tamiz, por un colador, porque lo que impera y lo que son los principios ecológicos, el reflejo, el aprendizaje en la naturaleza cuando tenemos dilemas a resolver. Es algo muy primario, pero la energía solar con el suelo y la fotosíntesis permite este milagro en la biosfera, que los rumiantes no necesitan más de quien los ordene, no necesita transgénicos ni darle de comer proteína para sacar proteína, hay un tránsito directo. Sol, tierra, agua, fotosíntesis, proteína, y ahí está. Nosotros acá tenemos 7 hectáreas y nunca hubiéramos podido vivir solo de una majada de ovejas, porque la agricultura ecológica no es magia. Se combina la producción vegetal con la animal. Es un sistema de pastoreo racional Boissin que lo combinamos creativamente con horticultura, y nosotros la frutilla que plantamos acá, que fue uno de los cultivos que más desarrollamos, nos da 1000 metros cuadrados de frutilla, tanto como los ingresos que nos dan los corderos de fin de año o la lana. Nosotros de la oveja sacamos no solo la carne que se vende para el que la quiera comprar, también está la lana, y la lana trabajada artesanalmente también es una fuente de ingresos muy propio y característico de los predios familiares, que le buscan a 1000 actividades diversas la mejor colocación, de manera tal de que ese esfuerzo no recorra cadenas larguísimas ni favorezca la intermediación y la comercialización, que muchas veces es lo que queda con los beneficios mayores. ¿Cómo hacemos una producción mucho más inclusiva? Es decir, que los productores, los pequeños y medianos agricultores también tengan una posibilidad, porque son ellos un factor importante en el avance hacia una alimentación saludable. Cada vez, y lo hemos visto en esta pandemia, es mucho más importante acercar el productor al consumidor, ¿cierto? Porque además se fortalecen mercados locales, mercados territoriales que dinamizan la economía de esos territorios, pero además se disminuye también la huella ambiental, porque lo que hemos visto en muchos países es que traemos los alimentos desde las zonas productoras hasta los grandes centros de abastecimiento
¿no es cierto? Y luego los devolvemos a los centros de consumo. Estamos transportando alimentos por 200, 300 kilómetros desde la zona de producción hasta llegar a la mesa con un costo, no solamente económico muy grande, sino con un costo ambiental muy, muy alto en términos de emisiones. Este es el carnero, que es muy amigo, es muy manso, se ha vuelto manso. Pero antes nos tiró más de una vez. Quien compra acá, compra animales criados a pasto y leche. Se usa mínimamente cualquier tipo de droga, solo permitida en las normas ecológicas cuando un animal está con peligro de muerte, pero se crea, se estudia creativamente, se desarrollan estrategias como el pastoreo racional Voisin, que hace que la presión de los parásitos, el mayor problema en los ovinos, nosotros la solucionamos con una serie de estrategias diversas que no pasan por comprar ivermectina y todo tipo de drogas para matar los parásitos y que terminan matando la vida del suelo. Si nosotros tenemos un suelo, por ejemplo, que es rico, un suelo que está preservado, tenemos mejor capacidad de que este suelo pueda capturar una producción de dióxido y monóxido de carbono excesiva, y eso va a ayudar a mitigar y prevenir algunos de los cambios climáticos que tenemos. Entonces, muy importante que los sistemas agroalimentarios puedan moverse a sistemas agroecológicos, tanto para poder prevenir los cambios ambientales climáticos y no climáticos, cuanto para mejorar y mitigar esos cambios que ya están establecidos, ¿no? Tenemos que recordar que quién son los que producen productos ultraprocesados y quién son los productos agroecológicos. Justamente la población que está produciendo alimentos agroecológicos son aquellos que también viven en situación de mayor vulnerabilidad y que necesitan mayor apoyo, mayores políticas para que sus productos puedan llegar a la alimentación de la población. Entonces, promoviendo ese ciclo virtuoso, si impulsamos políticas que puedan restringir productos ultraprocesados y promover alimentos naturales y mínimamente procesados producidos de manera agroecológica, vamos no solo proteger la alimentación de los que viven en la ciudad, pero también mejorar las condiciones de vida de los que viven en el campo y que están alimentando de manera adecuada los que viven en la ciudad y los que viven en el campo. Estos suelos hoy tienen un porcentaje de materia orgánica acrecentado, tiene una vida el suelo biológicamente mucho mayor, no hay lugar donde no se encuentren lombrices, hay un cambio ostensible y medible, y eso de alguna manera es algo que la agricultura ecológica tiene como un emblema. Acá vivió una familia más de 30 años, hay 4 hijos que ya no viven acá, pero que se alimentaron y vivieron de esto, no sin problemas, ajustados, pero hoy este suelo alimenta más animales o personas de lo que lo hacía hace 40 años. Hace 2 años la sociedad toda, a través de sus partidos, aprobó un Plan Nacional de Agroecología que fue acompañado por unanimidad en ambas cámaras. El mérito de su elaboración y presentarlo en sociedad y ponerle los pantalones largos fue el mérito del movimiento ecológico de más de 30 años de labor. Gracias a ese movimiento, cuando mucha de esta crisis se hizo visible, nos encuentra con un capital social acumulado que hace posible pensar que es viable una transformación. Pero que las cosas que hicieron visible esto, nosotros sabemos lo que significa para nosotros las playas, las cianobacterias prohibiéndonos irnos a bañar a toda la costa, desde Rocha hasta Las Cañas en Río Negro. Eso fue un fenómeno en el 2017-18 que mucho influyó en que esa ley se promulgara. Cuando abrimos las canillas y salió agua con olor, con color
y con sabor intomable, marrón. Ese fue otro efecto. Valió quizá, esos dos hechos valieron en la conciencia ciudadana nuestra, mucho más que ese discurso nuestro que era fragmentario, que no llegaba, que era marginal en muchos casos. Entonces, todo eso creo que son signos tristes, lamentables, pero que han abierto la conciencia ciudadana y ha hecho que la gente esté más propensa a pensar cuánto tiene que ver la forma de accionar del hombre y en particular con la naturaleza, cuánto tiene que ver en las cosas que ella nos está cobrando hoy. El cambio climático es la alteración de los patrones normales del clima, es decir, varía de una manera ya estructural tanto las temperaturas como las precipitaciones, esos patrones que se alteran ya de una manera permanente, ¿no es cierto?, son ocasionados tanto por algunos factores naturales, pero principalmente por la acción humana. El cambio climático, junto a otros problemas ambientales, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, nos hace como repensar nuestras actividades como humanidad, las actividades humanas. Y en ese sentido, la Agenda 2030, este desarrollo sostenible, nos cuestiona y nos hace repensar la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos, la forma como nos movemos, la forma en que construimos nuestras ciudades y la forma en la que nos conectamos con la naturaleza. Es que vemos cambios por todo el mundo, los glaciares en Antártica, en la zona ártica, vemos en los andinos desapareciéndose. Eso causa un aumento en el nivel del mar por todo el mundo y que está también causando un aumento en el nivel del mar acá en Uruguay, que causa una erosión en las playas, inundaciones en la zona costera, que causa problemas en el interés de los turistas, que pueden causar diferencias en la calidad del agua que toman diariamente, impactos en sus ingresos familiares, en la calidad del aire que están respirando, que pueden causar diferencia en la calidad de las cosechas que tienen o la comida que comen. O sea que estos cambios globales que no parecen grandes para nosotros tienen una cadena de impactos que afectan nuestras vidas económicas, sociales, culturales, a todas y todas personas en nuestro mundo. Hoy tenemos una crisis civilizatoria de enorme magnitud que viene por el cambio climático, de injusticia social, es crisis económica, es crisis energética, consumimos más de lo que se regenera, entonces la agroecología ha pasado a ser un tema de supervivencia de la especie, ya no es un tema solo de comer bien, de la silueta o de la salud, ha pasado a ser un problema de la existencia de la propia especie. Yo creo que nosotros igual seguimos todos de la mano caminando hacia el precipicio y decía, allá está el precipicio, nos vamos a caer, pero por ahora la corriente general cuesta muchísimo ver lo que significa en lo inmediato, hoy, mañana y pasado, las cosas que hay que hacer para salir de este final que nos presenta como achicharrados en 50 años. Ni tenemos idea, creo, de lo que se viene si no hay un cambio drástico. Intentemos por desarrollo sostenible aquel desarrollo que garantiza un equilibrio entre el crecimiento económico, entre el bienestar social y la protección del ambiente. Y es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Acá estamos en una zona rodeado de descampados totales, a la vez en la cercanía una enormidad de asentamientos irregulares cuya base social principal es gente que fue de alguna manera desplazada y que vino a engrosar los cinturones de las grandes ciudades.
La agricultura ecológica es una agricultura que permite repoblar la campaña, permite dar vida digna, permite transformar estos mugreros y basurales de tierra dedicada a la especulación en fuente de ingresos de futuro y de calidad. Dar fondos para eso y dar fondos para poder asentar a jefas de hogar, a jóvenes, porque no es solo acceder a la tierra, es acceder a la tierra con garantías de un trabajo decoroso y de poder afrontar el desarrollo productivo que esa tierra por sí sola no garantiza. Cada vez es más necesario regenerar algo que está seriamente dañado y porque la agroecología ha pasado a ser una opción de transformación. En agosto de 2021 se publicó el informe del panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, que está conformado por la comunidad científica internacional. El reporte fue categórico. El aumento en este momento de temperatura media global del planeta con respecto a los niveles preindustriales es de 1,1 grados Celsius. Significa que se está acercando a un nivel crítico establecido por el Acuerdo de París de 1,5 grados Celsius. El Acuerdo de París es un acuerdo en el que los países se comprometieron a tomar acciones, o sea, de reducir emisiones, con el objetivo último de estabilizar el clima mundial y lograr que la temperatura media del planeta no supere los 1,5 grados Celsius para fin de siglo. Por eso la importancia de decir, bueno, estoy en 1,1, ¿qué significa? De que me estoy acercando a ese nivel de 1,5 y es preciso que aumentemos la ambición de las acciones que se están tomando para lograr un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Hay muchas maneras, digamos, de contribuir a la mitigación del daño provocado por los desastres. La primera estrategia que es fundamental es la mitigación del cambio climático en sí y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, porque tenemos evidencia científica de que cuanto menos avance el calentamiento global, cuanto menos avance el cambio climático, menos, digamos, deberíamos registrar escenarios como inundaciones o eventos de lluvias extremas o sequía. Por otro lado, para mitigar el daño tenemos toda una serie de estrategias de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, en medio rural, que es muy significativo en Uruguay, puede incluir una mejor gestión del agua, por ejemplo, ¿verdad? O el uso, digamos, de productos y de medios de producción más resilientes al clima. En área urbana, la gestión de riesgo de desastres puede integrar acciones como mejores escenarios de alerta temprana, de comunicación con la población, construcción de viviendas más resilientes, y también las estrategias de reubicación de poblaciones se enmarcan en esta idea de reducir la exposición de las poblaciones ante los desastres. ¿Vamos a cortar esa peluca o no? Mi nombre es Romina de Rola, tengo 23 años, tengo dos niñas, una de 7, mía, una de 4, Alison, mi pareja Nicolás y mi sobrino, el que me estoy haciendo cargo, Christopher. ¿Qué hacía el tirino afuera? Estamos en Nuevo Caucelia, sería la parte del Cerro Norte, desde el jueves, hace unos 4 o 5 días. Es un lujo de verdad. O sea, una casa que no se te llueve, que no se te inunda, que hay espacio suficiente para tus hijos, porque te dan unos cuartos según cuántos hijos tengas. Fue una gran idea estar en el barrio, porque la verdad que
Hay gente que tiene casa nueva que no se le inundaba porque hay millones de personas que se le inundaba la casa, se le llovía. El tema es que el barrio para allá, por eso van a mover todo el barrio para arriba, porque para allá abajo es un inundable. Entonces no es que solo las casas que estaban cerca del arroyo, a las que estaban en el medio también le tocaba inundarse. Nosotros éramos parte de una del medio. Como también nos tocó vivir cerca del arroyo, nos tocó vivir cerca de la ruta, pero siempre tenés que estar corriendo la cosa porque siempre hay un cuarto que vos tratás de arreglarlo para tener todas tus cosas ahí. Un cuarto para guardar cuando llueva todas las cosas ahí que no se te rompan. Entonces tenés que poner todas las cosas en la cocina, las cosas, los electrodomésticos, los muebles, porque llegan tiempo que se pierden. De tanta humedad que agarran, se pierden. La ropa, que incluso se humedecía, quedaba ardida, la tenías que tirar. Y así estaba perdiendo como tiempo, plata, todo. En términos de exposición, las personas que tienen menos recursos son a menudo las que se encuentran viviendo en situaciones de más riesgo, ¿verdad? Que construyen sus casas en zonas de inundación, en zonas de deslaves o de derrumbes. Mientras que las personas con más recursos sí que pueden acceder a lugares habitacionales, digamos, más protegidos ante las amenazas. También en términos de vulnerabilidades, obviamente la disposición de un ingreso más elevado permite afrontar de manera con más seguro las amenazas ambientales o el impacto de amenazas. Si agarramos un ejemplo muy concreto, como por ejemplo tener un automóvil, personas que tienen, por ejemplo, esa capacidad de movilidad pueden evacuar de manera más fácil que las personas que no disponen de esos bienes materiales. Cuando registramos impactos de desastres, las personas que tienen menos recursos van a tener menos capacidad de regresar a la situación anterior al desastre, porque sus medios de vida se ven más afectados, porque tienen menos capacidades de absorber el shock provocado por el desastre. Consideramos todas las perspectivas diferentes para entender todos los impactos, y lo que muy a menudo recibimos cuando entramos y decidimos que vamos a hablar con todos es que los más empoderados son las voces que escuchamos. Esas voces son las voces que informan las acciones que tomamos y por eso son las perspectivas que servimos. Y así no vamos a servir los más vulnerables. Y bueno, en los temporales de Santa Rosa a veces nos quedábamos en la mitad de la casa. Lo peor porque te puedo decir que el agua me traspasó la primer cucheta, que yo tenía que dormir en la cucheta de arriba del todo porque la primer cucheta la había traspasado el agua. Después otra vez también, que fue cuando habíamos puesto los vidrios, que fue la única vez que pusimos los vidrios, después ya no los pusimos más. Y que también pasó el temporal de Santa Rosa y arrancó el tejido, nos rompió todos los vidrios. Tenía que salir con la nena, recién hacía los controles. Imagínate que ella me nació en enero, después de toda la Santa Rosa con ella yendo para el hospital y todo, y el agua llegaba hasta mi casa. Bueno, yo te puedo decir que a mí me ha pasado eso, pero hay gente que le pasa peores cosas, porque hay gente, sin embargo, que no tienen un techo sobre sus cabezas al día de llegar, el día de la tormenta, el día de los fríos, que por hoy están en la calle viviendo, que no es nada lindo. Porque no es nada lindo. O sea, nunca viví en la calle, pero no creo que sea lindo. Porque vivía, como quien dice, desnuda. Después de que perdés todo, viví otra vez desnuda. No es nada lindo. En particular, la OIM ha organizado varias conferencias con el SINAE para abordar las realidades del desplazamiento por personas y las necesidades de un abordaje integral de esta problemática. También ha participado en misiones de diagnóstico de la situación de la gestión del riesgo de desastres para mejorar las políticas dedicadas a esta materia. También ha capacitado a funcionarios públicos que trabajan en el tema de la asistencia a personas desplazadas con un enfoque específico en la salud psicosocial de las personas desplazadas, porque es un elemento muy importante a tener en cuenta, puesto que el desplazamiento puede llevar, evidentemente, a afectaciones psicosociales que deben ser tratadas. Y te puedo decir que ahora dormir en un cuarto calentito, es el baño para bañarse es un lujo. El ETAP me van a entregar el calefón y todo en unos días, pero decirte calentar agua para bañarme no me molesta porque el baño es impecable, cosa que en otras casas no teníamos baño. O sea, ni te puedo decir que era caliente, no, porque no teníamos. 2 cuartos y uno para mí y uno para mis nenas.
Y son calientitas, son impecables. Tener seguridad de trancar la puerta y que nadie te entre y tener la seguridad que los niños también se bañan tranquilos, en paz. Tener la seguridad que los niños están tranquilos en su cuarto durmiendo. O sea, cuando tenía toda otra casa no sabía si te iba a caer abajo, sinceramente. Entonces no tenía la seguridad que tenés ahora con los niños. Creo que el barrio se ha vuelto más seguro de lo que era antes. De manera muy significativa, y hablando de grupos socioeconómicos o grupos sociales, tenemos que hablar obviamente del impacto diferencial a nivel de género de los desastres, la degradación ambiental y el cambio climático. Porque tenemos evidencia de que los desastres y la degradación ambiental no afectan de la misma manera a hombres, niños, mujeres y niñas. En general, debido a la permanencia de roles tradicionales de género, las mujeres y niñas tienen menos acceso a recursos, menos acceso a la propiedad de la tierra o de las viviendas, menos acceso a la información y se ven más afectadas cuando se dan casos, digamos, de desastres. También las mujeres y niñas tienen una mayor vulnerabilidad ante la violencia basada en género en escenarios de desplazamiento, por ejemplo, en albergues, y también tienen más dificultades en retomar sus situaciones anteriores al desastre. Por ello, son necesarias estrategias de gestión del riesgo de desastres que realmente apoyen el liderazgo, en particular de mujeres y niñas, y afronten y aborden estas necesidades específicas a lo largo de los diferentes grupos sociales y socioeconómicos. Hay maneras de definir los impactos del cambio climático desde el punto de vista del género, que es un poco distinto. Y cuando uno se ve las respuestas de los dos grupos, se ve en los hombres que dicen tenemos menos ingresos familiares y las mujeres dicen, bueno, que no tenemos cómo hacer llegar los niños a la escuela, que no tenemos cómo asegurar el cuidado de los ancianos, que no sabemos cómo vamos a asegurar la comida en la mesa para todos los días, proteger las casas, hacer la limpieza después. Y lo que necesitamos hacer es entender mejor los impactos específicos. Por eso necesitamos asegurar que hay profesionales, mujeres y hombres trabajando, tomando decisiones, y por eso la igualdad de género es tan importante en cada ámbito en que estamos trabajando. Ahora, gracias a Dios, empezaron a hacer las casas, que empezaron a quedar precioso y todo. Falta que arreglen la mejora allá en el fondo, que todavía no han arreglado mucho. Después me gustaría también que arreglen el tema de basurero. Están arreglando primero por acá, pero están empezando de a poco el barrio. Van a hacer plazas, van a hacer cancha y todo eso, que no harían falta, porque nos quitaron la única plaza que teníamos allá abajo y ahora no tenemos placita. Estamos esperando que hagan la otra. La cancha está bien porque queda cerca y a mí me queda impecable porque el curso de la nena en Madrid se va. Van a terminar recién en el 2025. Pero después impecable, quedó todo buenísimo. A pesar de que pasaron 20 años, a pesar de todo, la espera valió la pena. O sea, fue genial, fue de la emoción. No me puse a llorar porque había mucha gente y me dio vergüenza, pero tenía ganas de llorar.
PNUD tiene una iniciativa a nivel global que se llama Promesa Climática, a través de la cual pretende apoyar a los países a aumentar la ambición en sus próximos compromisos ante el Acuerdo de París. Y es a través de esa iniciativa Promesa Climática que, junto con el Ministerio de Ambiente, desarrollamos un estudio de percepción social del cambio climático en Uruguay, con algunos resultados que resultaron sorprendentes. Por ejemplo, que el 88% de la población considere que el cambio climático es un tema muy importante, da la pauta para generar una estrategia de involucramiento de la población y de los distintos sectores también que conforman la economía nacional con el tema de cambio climático. Y pensamos que esta estrategia va a permitir aumentar la ambición climática y aumentar el compromiso desde lo colectivo y desde lo individual para lograr no superar este 1,5 grados que se considera crítico para la humanidad. Nosotros éramos un grupo de amigos, fuimos al mercado modelo antiguo porque cocinábamos en nuestras casas y vendíamos comida, y al costado del puesto donde compramos un cajón de limones vimos de que había una bolsa de repollos en el costado, ¿no? Nos sonó raro, le preguntamos al dueño de la empresa por qué estaba ahí, nos dijo no, esto lo vamos a tirar, le preguntamos por qué y agarró un repollo y dijo mirá, tiene las capas de afuera que ya están un poco deterioradas y si el público lo ve no lo va a comprar. Nos chocó mucho y en realidad sacamos las capas de afuera del repollo, que nos duró 10 segundos, y estaba todo en óptimo estado como para ser consumido con una simple clasificación. Y bueno, ahí fue nuestro primer acercamiento. Después recorrimos un poco los alrededores y identificamos de que se estaba tirando una gran cantidad de frutas y verduras que todavía están en óptimo estado para ser consumidas y que al mismo tiempo hay y había muchísima gente que estaba presando este alimento por temas de consumo y mucha gente en situaciones de vulnerabilidad social que no accedía a este tipo de alimentos y más frutas y verduras. Y bueno, ese fue el primer disparador inicial. A partir de ahí nos picó algo en el corazón que sacamos muchísimas fuerzas y energías para poder lograr esto, ¿no? Y era que la gente que hoy en día le falta comida, que la pueda tener, ¿no? Y el hecho de tener la posibilidad de tener un alimento nutritivo en sus casas, gracias al trabajo que hace Redalco, entregarlo en una organización para que eso cocinen y le den un plato de comida es muy importante. Aparte de la pata social, toda la pata ambiental, ¿verdad? De que alimentos que están en buen estado y pueden ser consumidos por cualquier ser humano o también ser animal, muchas veces se tira y no se hace el tratamiento adecuado para generar compostaje, se degrada y emite gases, toneladas y toneladas de alimentos que están en buen estado. Si van a la usina y no se les hace un tratamiento, emiten gases y es parte de la contaminación global, ¿no? Hoy en día el desperdicio de alimentos es el responsable de gran parte de la contaminación mundial, ¿verdad? La pérdida y desperdicio de alimentos es otro fenómeno que también va en detrimento, dijéramos, de la población, ¿no? Es decir, cuando tenemos 60 millones de personas que aguantan hambre, pero por otro lado tenemos que se pierden el 30% de los alimentos. En Uruguay, más o menos el 60% de los alimentos, el 65%, se pierde durante la cosecha, la poscosecha y la distribución. Pero un 35% de ese total de alimentos se pierde en los hogares. Es decir,
Las cifras que reportan en Uruguay es que alrededor de 75 kilos de alimentos se pierden por persona por año. Es decir, estamos hablando de alrededor de 255.000 toneladas de alimentos al año. Entonces, la transformación de los sistemas alimentarios, el hecho de que hacia sistemas más eficientes, inclusivos y sostenibles, tienen que ver con todos estos elementos que estamos hablando. ¿Por qué es que se desperdicia tanta fruta y verdura? Básicamente por cuestiones de forma, tamaño, color o sobreproducción. A modo de ejemplo, manzanas muy grandes o manzanas muy chicas, o también pasa que manzanas que no tienen un color rojo y tienen unas partes amarillas, muchas veces eso lo asociamos a que no es normal, y si comparamos una manzana roja con una un poco amarilla, tendemos a elegir la roja. Pero a nivel nutritivo y de sanidad y estado del alimento, más allá que una manzana está amarilla, cumple las mismas cualidades nutricionales y nos puede llegar a alimentar y está en igual estado que la otra, ¿no? Muchas veces también pasa de que por buenas condiciones climáticas se sobreproduce más de lo que hay demanda comercial en el mercado y queda un exceso importante, un remanente en las chacras, ¿verdad? Que muchas veces eso también se desecha. Y bueno, también por cuestiones de forma. Podemos ver también a veces zanahorias con 2 patas o boniatos muy grandes que no tienen la forma específica. Y eso lo asociamos a que no está dentro de una calidad. Pero en realidad, digo, la naturaleza nos da todo tipo de frutas y verduras con distintas formas, colores y tamaños. Y la perfecta que vemos es 1 de cada 3 de todo lo que saca a nivel de la producción. No solamente que se tire la manzana, sino todo lo que fue necesario para que esa manzana se produzca y llegue a estar en el lugar donde está hoy en día. Agua, nutrientes, nafta, trabajo humano, se termina desperdiciando hoy en día. Una de las cosas que tenemos que entender es que en realidad nuestro sistema alimentario, que es todos los elementos que van desde la producción, la distribución, el consumo y después también cómo tiramos esos alimentos, influyen en el peso que le ponemos, digamos, a nuestro planeta para producir alimentos. Y obviamente determinan o contribuyen de una forma muy marcada al cambio climático. Y eso tiene que ver con la producción intensiva de alimentos, o sea, tratar de maximizar el rendimiento, la cantidad de alimentos que producimos, sea en la agricultura. Entonces, descuidamos los recursos, ¿no? O sea, es como que forzamos a la tierra a producir más de lo que puede o lo que haría naturalmente. Entonces, ese sistema alimentario tiene como fin principal generar riqueza, ¿no? Generar en realidad riqueza para unos pocos, pero tiene que ver con generar desde el punto de vista económico y no necesariamente pensando en los nutrientes que se necesitan para la población. No es posible que en América Latina dijéramos, ¿no?, una dieta saludable tenga un costo entre un 20 y un 30% mayor que una dieta no saludable. Entonces, estas personas vulnerables, estas familias vulnerables, están entonces accediendo a alimentos ricos en carbohidratos, alimentos ricos en grasas, alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares, ¿no es cierto?, tratando, dijéramos, de compensar ese déficit de nutrientes, pero que realmente lo que está haciendo es causar unos impactos muy fuertes en términos de hambre por un lado, pero por otro lado, acompañando ese fenómeno, sobrepeso y obesidad. Entonces hoy estamos viendo unas cifras muy altas de sobrepeso y de obesidad en personas pobres. Es porque están malnutridas. Con esos cambios, o sea, y con esos impactos, nos va a afectar la salud ambiental y la salud humana de todos nosotros. Entonces, la importancia de que la alimentación esté basada no solo en alimentos no procesados, mínimamente procesados, pero es importante también ir avanzando y buscar que esos alimentos también sean producidos de manera agroecológica, porque eso va a generar un impacto positivo para la salud de los que consumen, para la salud de los que están produciendo alimentos y que estarán menos expuestos a pesticidas y otros riesgos asociados a una agricultura industrial, y también favorecerán la mejora del medio ambiente que nos va a afectar a todos, a la salud humana y planetaria. Lo que está claro es que lo que necesitamos, de cierta forma, es transformar ese sistema. Necesitamos generar un cambio radical en la forma de producir, comercializar, consumir y después, ¿qué es lo que hacemos después con esos alimentos?
Esa transformación tiene que ver con, bueno, políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con un Estado que introduzca medidas que generen transformaciones. Esas transformaciones tienen que ir tanto a nivel de la producción, después esas políticas tienen que buscar cambios en nosotros, en hacernos repensar nuestra alimentación, revalorar algunas cosas que dijimos, no eran tan importantes. No era tan importante cocinar, porque la industria me da lo mismo. Bueno, pero muchas veces perdemos de vista en justamente cuántos recursos se invierten o se necesitan para producir algo que en nuestra casa haríamos igual. Entonces, no sé, pensamos algo muy tonto como, no sé, una sopa. Si uno piensa, bueno, ¿qué hago desde que compro, no sé, una calabaza hasta que hago la sopa? Y agarro un polvito. Si yo pienso qué es lo que implica eso justamente para el ambiente, todos los recursos que se invierten en transformar una calabaza, agregarle un montón de cosas, secarla, etcétera, producir ese polvito en general no se produce en Uruguay, se importa, viene en una cajita que tiene papel, tiene cartón, después tiene un montón de tinta impresa, tiene plástico, etcétera. Todo eso son recursos que se están invirtiendo para algo que podría ser muy fácil en mi casa. Es muy difícil cambiar los hábitos alimentarios cuando sos grande. Cuando sos chico vos tenés el paladar como muy virgen, entonces podés probar muchas cosas y es muy triste pensar que los gurises creen que el jugo de naranja es el gusto verdadero de la naranja o la frutilla es un producto que está en el yogur de frutilla. Y todo con mucha cantidad de azúcar, con mucha cantidad de grasa. Entonces lo importante es empezar a educar el paladar desde bien chico, conociendo los sabores reales, frescos, naturales. Cada país va a reconocer qué es la comida de verdad. La comida de verdad es aquella comida que permite que cada uno de nosotros podamos identificarse como cultura, como país. Es aquella comida que es hecha con productos naturales, con productos que no pasaron por un procesamiento excesivo, que se preparan en casa, que se pueden compartir, que se puede difundir recetas, cambiar semillas, cambiar alimentos para preparar esta diversidad cultural y alimentaria que tenemos en nuestra región. Cuando estemos hablando de comida de verdad, es aquella comida que nos permite alimentar el cuerpo, permite alimentar el alma, la cultura y de alguna manera también promover esta comensalidad que promueve la alimentación alrededor de la mesa o con los amigos, con la familia. Es una comida que se ha producido de manera a proteger el medio ambiente y no a destruir el medio ambiente. Pero es muy difícil siempre a saber cuáles son los productos que compren en el supermercado que son mejores productos. Es muy difícil a evitar siempre estas opciones. Hay otras cosas que podemos hacer. Podemos actuar a nivel de nuestras comunidades, a tener planes, estrategias, políticas que promueven sociedades más verdes, diría. Muy importante tener un conjunto de políticas que permita reducir la demanda y la oferta de productos ultraprocesados. ¿Y cómo hacemos eso? La forma más fácil de identificar qué políticas serían necesarias es pensar cómo se hacen para expandir la presencia de ultraprocesados en la alimentación y en los sistemas alimentarios. Cómo las empresas hacen que productos ultraprocesados que son innecesarios y dañinos puedan volverse reconocidos por la población como productos esenciales y puedan reconocerse como alimentos. Y la publicidad es uno de los primeros puntos. La publicidad tiene esa capacidad de generar ese deseo por productos ultraprocesados, ese deseo por productos innecesarios. Regular la publicidad es fundamental para que podamos reducir esta demanda, este deseo por esos productos y el real reconocimiento que esos productos las personas van a seguir consumiendo como productos superfluos, pero no pueden ser la base de la alimentación, no puede ser el esencial de la alimentación.
Bueno, Slow Food es una asociación que lo que hace es trabajar con los alimentos, pero con los alimentos como una forma política, como una forma de vida, ¿no? En todas las decisiones, desde los cultivos hasta la forma de que consumimos y la forma que compramos. Y a través de eso, sí, diferentes actividades, desde los talleres del gusto en las escuelas hasta mercados de la tierra, que son los mercados que los productores venden directamente sus productos. El Arca del Gusto, que es el rescate de esos sabores y de esos alimentos que ya no se comen más. Bueno, y después hicimos mucho trabajo en todo lo que es el etiquetado de transgénicos, en los seminarios de medio ambiente, en seminarios de alimentación, porque vos lo que estás dando son herramientas para vivir, herramientas para defenderte, saber comprar, saber plantar, saber cocinar, saber compartir, que hace bien, porque si vos querés que las cosas cambien, tenés que hacer cosas. Bueno, así que ya conociste ahí las naves, todo. Sí, uno solo puesto. Sí, son 5 naves. Nosotros vamos a consolidar en la punta de la D, de la nave D, que es la del medio, el punto bien céntrico. Y de ahí salimos con el carrito hacia cada nave, como para irlo organizando. ¿Viste? Nosotros vamos primero a buscar los cajones, después nos vamos a aquel de allá, la A. Esto es gigante, ¿viste? ¿No? Con Realco nosotros nos proveemos de alimentos de 2 fuentes, básicamente. La primera es de la UAM, de aquí, que con un equipo operativo y con voluntarios pasamos puesto por puesto. Y cuando las empresas tienen cosas que van a desperdiciar, a desechar, pero que una parte o su totalidad todavía está en buen estado, nosotros le levantamos con carros, tenemos una base en una de las naves, se acopia en un pallet y después un elevador lo lleva a nuestro local para ser clasificado. Dale, buenísimo, Tano, buen día. En 15 minutos estamos por ahí y cargamos eso. Dale, gracias por avisar. En esta nave acá, el Tano, ya tenemos 10 o 12 cajones asegurados. Y ese me lo llevo yo con alguno de ustedes, nos vamos a la nave B y nada. Hacemos 3 de 4, vamos a andar bien. 3 de 4 naves. Más del 30% de la población de América Latina que está en inseguridad alimentaria, o moderada o grave. Esto quiere decir que son personas que no tienen los ingresos suficientes para tener acceso a las 3 comidas al día. Eso es una carga muy importante. ¿Y quiénes son los que están siendo mucho más afectados por esto? Son realmente las personas más vulnerables, los pobres. ¿Por qué? Porque las personas más vulnerables son las que ocupan un mayor porcentaje de sus ingresos en compra de alimentos. Entonces, en la medida en que estas personas vulnerables se quedan sin empleo, sin fuentes, ¿no es cierto?, de ingreso, que entran en esa fase. Pero por otro lado, esas personas que tienen ingresos menores están expuestos a consumir alimentos menos saludables. ¿Por qué? Porque ese es otro fenómeno muy, muy importante en el caso de América Latina y que hay que corregir. Tenemos 60 millones de personas en América Latina que aguantan hambre, es decir, que al menos no alcanzan a consumir 3 comidas al día, y tenemos esa alta proporción de personas con sobrepeso y obesidad. Por eso la FAO insiste en hablar de la transformación de los sistemas alimentarios hacia sistemas eficientes e inclusivos, es decir, que le garanticen el acceso a esas poblaciones, y sostenibles, es decir, amigables con el ambiente. Muchas veces cuando hablamos de que al comer, digamos, de forma saludable, o en este caso también sostenible, es más caro, a veces nos olvidamos de que en realidad los productos que son productos de estación, o sea, que son alimentos, como mandarinas en invierno, que es el momento donde esos productos van a estar frescos, en realidad eso es una forma muy barata de comer. Entonces, a veces pero el ultraprocesado sale más barato porque compro una bolsita de galletitas, un paquete de galletas por 20 pesos. Bueno, a veces compro un paquete de galletas por 20 pesos, eso me da para una merienda, y en realidad en la época donde las mandarinas están a un buen precio, compro 1 kilo de mandarinas por ese mismo precio, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos, y las comparaciones que las hacemos desde un lugar como alejado, valorando esto de el envasecito, el envase de ese producto y nada más.
y no tenemos en cuenta cuánto nos lleva comerlo, o sea, para cuántas ocasiones nos va a servir, también nos olvidamos de cuánto en realidad nos va a llenar, ¿no? Si pensamos en cuánto nos llena un paquete de una galletita de 20 pesos, en realidad no nos llena, ¿no? O sea, lo vamos a comer muy rápido porque son productos que nos sacian muy poquito, o sea, están hechos para generarnos placer de forma casi que inmediata, pero no están hechos para saciarnos y mucho menos para nutrirnos. Cuando vamos a comprar un auto, zapatos, a veces si pensamos más, si vamos a comprar una casa, vamos a pasar meses a hacer una planilla para decidir cuáles son los parámetros que tenemos que decidir. Ahora, cuando estamos hablando de alimentos, y esas decisiones se toman en segundos, no podemos exigir de los consumidores que tengan que girar el producto, analizar y descifrar esa tabla nutricional para después tomar las decisiones. O sea, tenemos que brindar esta información de manera más clara, directa, en la frente del envase. Y en ese sentido, la advertencia octagonal que trae la información de exceso de azúcar, exceso de grasas y sodio, es fundamental y facilita, y ya tenemos evidencia y la experiencia de varios países como en Uruguay, que eso ha facilitado la decisión y cambiado la decisión de compra de los consumidores. Sí, es muy importante tener claro que en Latinoamérica y el Caribe todavía es más barato comer comida de verdad. Y cuanto más comida de verdad comemos, mejor y más asequible será la comida de verdad. Y cuanto más productos ultraprocesados pasamos a comer, más y menos asequible será la comida de verdad. Los precios son resultado de políticas también, no están al azar. O sea, estamos hablando de productos ultraprocesados que sí son más baratos en la mayoría de las veces porque son hechos con ingredientes muy baratos. Pero es interesante que si pensamos el precio, es el precio de la persuasión que lleva al consumidor a dejar de comprar un alimento esencial, un alimento natural, a comprar una bolsa de jugo en polvo o de refresco en polvo que tiene una sandía fresca enfrente del envase, pero no es una sandía, pero hace el consumidor creer que está consumiendo un jugo de sandía, lo hace pagar 30 veces más por una bolsa que es solo azúcar. Uruguay ha sido un ejemplo para la región en relación a la adopción de políticas para proteger la alimentación saludable de la población, y uno de los ejemplos de la política es la adopción del etiquetado frontal de advertencia, o sea, un octágono negro que lleva la palabra exceso y destaca los nutrientes que están asociados con las enfermedades que más matan y quitan años de vida en Uruguay y en otros países. Y eso porque sabemos que los productos que no tienen sellos de advertencia van a incrementar su consumo. Entonces, si nosotros no incluimos el sello de advertencia en todos los productos que son excesivos en sodio, en azúcar, en grasas, los otros productos que pueden ser excesivos en nuestros nutrientes van a incrementar el consumo. Y al final, con el resultado de la política, vamos a tener una política que cambia la alimentación, pero este cambio de la alimentación puede no volverse un impacto en la salud y puede no alinearse con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Productos con exceso de grasa, exceso de sodio en muchos casos, aparecen muchas veces como una buena opción para mis hijos, para que crezcan fuertes, basados solamente en la publicidad. Entonces ahí tenemos desde la política pública la necesidad de regular y de restringir, bueno, esas publicidades que muchas veces son engañosas y que nos tratan de generar conceptos equivocados y que cada vez más no solo van por la salud nuestra, individual, sino que también empiezan a ir por esto de la salud del planeta. Si bien son muchas veces acciones que están buenas, nos sacan el foco y nos hacen pensar que esa es la elección que nosotros tenemos que hacer para alimentarnos de forma saludable y contribuir de esa forma a nuestro ambiente también. Buen día, Soto, con permiso. ¿Todo bien? Ya te aprovecho que te tengo. Bueno, hoy no tenemos nada. No hay problema. La verdad que hemos limpiado un poco el puesto. Está perfecto. Estamos al día. Y nosotros a las órdenes. Así que muchas gracias. Dale, que pase bien. Hasta luego. Este alimento que es recuperado y rescatado, el objetivo es entregarlo a organizaciones e instituciones que dan un plato de comida o una canasta a familias que lamentablemente hoy en día no pueden contar con alimentos para alimentarse ellos y a su familia, básicamente.
Y estos alimentos son entregados a todo lo que son ollas y merenderos de muchos barrios de la zona de Montevideo. También lo que son CAIF, clubes de niños, centros juveniles, refugios, asentamientos también. Y toda aquella organización que se mueve para dar un plato de comida o una fruta o una canasta a personas que hoy en día no pueden acceder a este tipo de alimentos. Esta sí está bastante al límite, pero como hoy tenemos varios pickups en el día, ya lo pueden meter en frío y se puede aprovechar. Esto hoy mismo se lo estamos haciendo ya a gente que lo necesita, así que mil gracias. Estamos trabajando con unas 320 organizaciones sociales que les estamos entregando frutas y verduras, pudiendo entregar 130.000 kilos de frutas y verduras mensuales a todo lo que es la zona de Montevideo, Canelones y San José. Y también nuestra idea es próximamente estar en más ciudades del interior para que sea un proyecto con más representación nacional, digamos. El desperdicio de alimentos sucede en toda la cadena, desde la producción, comercialización y en el consumidor, ¿no? Que en el consumidor estamos ubicados nosotros. Hay muchas veces que vamos al supermercado, compramos de más, nos queda en el fondo de la heladera, no lo consumimos y se termina tirando, ¿no? Lo ideal para eso es planificar qué vamos a comer en una semana, comprar lo justo y necesario que precisamos para cocinar eso y, bueno, comprar lo justo. Y esta sería la segunda etapa, clasificación de lo recolectado. Una de las cosas muy simples que nosotros tenemos a disposición es lo que se llama la guía alimentaria para la población uruguaya, ¿no? Que son una serie de recomendaciones y una de las principales recomendaciones de esa guía es comer alimentos naturales, ¿no? Cuanto más cerca vos estés de la naturaleza, cuanto los alimentos tengan menor nivel de procesamiento, sean frutas, verduras, carnes sin procesar, legumbres, etc. Ese tipo de elecciones van a hacer que vos, como persona, estés más saludable, pero también van a contribuir a que los recursos que se invierten para producir esos alimentos sean menos. Y vamos a contribuir a reducir el impacto que tiene nuestra actividad como humanos en el ambiente y en el planeta. Que el alimento da y sobra para poder alimentar a todo el día todas las personas que hoy en día lo precisan. La alimentación es un derecho humano básico que todos debemos de tenerlo para poder prosperar en lo educativo, en lo laboral. Toda la labor que realizamos con Redalco, tenemos un equipo de 9 personas que hace que sea posible y además contamos con voluntarios que son quienes nos ayudan a clasificar estos alimentos y son parte indispensable y crucial del proceso, pues si fuera solo por nuestro equipo no lograríamos clasificar todo, ¿no? Entre todas las partes institucionales, sociedad civil y ONGs, la idea es unirnos para poder solucionar esto que creemos que es más que posible hoy en día. La adaptación también tiene que ver con entender mejor el rol de la biodiversidad, porque la verdad es que la mejor herramienta que tenemos para capturar y mitigar el carbono son los árboles, los humedales y el océano. Y debemos cuidar nuestros ecosistemas para hacerlo. Debemos cuidar nuestros bosques, los bosques nativos, cuidar nuestros humedales, un océano sano,
verano no son simplemente lindos para los turistas, para caminar, son servicios ecosistémicos que nos sirven para mitigar la crisis climática y debemos estar invirtiendo en estos ecosistemas como la base de nuestra sobrevivencia en el futuro. Y eso es algo en que estamos trabajando con varios de nuestros programas importantes en la UNESCO. Se puede trabajar directamente con los tomadores de decisiones a todos niveles, con los intendentes, con las organizaciones comunitarias y también trabajar con el sector privado, porque una gran parte del terreno en Uruguay es en manos privadas que están en bosques naturales, que son humedales, pastizos naturales, también de ayudarles a saber cómo manejarlos de manera buena para poder mitigar la crisis climática. Uruguay tiene 2 reservas de biosfera, Bañados del Este, que ocupa básicamente territorio del departamento de Rocha, pero que se extiende también a 3 departamentos vecinos, Cerro Largo, 33 y Maldonado, y el bioma Pampa, Quebradas del Norte, que es otra reserva que tenemos en el norte del país, un poco más pequeña, en el departamento de Rivera. Uruguay tiene también un geoparque mundial UNESCO en Flores, el geoparque Grutas del Palacio, que toma el nombre de ese geositio, aunque abarca 14 geositios en total y 14 sitios naturales de interés también dentro de ese parque. El proyecto Rutas UNESCO es un proyecto que la Comisión pergeñó en el año 2017, que nos ha merecido ya 2 veces el apoyo financiero de la organización y que fue pensado para promover, para proteger y para permitir que la gente se apoderara de los sitios patrimoniales. Ese proyecto Rutas UNESCO promueve una lectura multidisciplinaria de todos esos sitios e intenta ayudar a que tanto las comunidades locales como los visitantes extranjeros se involucren de mejor manera con esos sitios UNESCO. Pero la gran lección de las reservas UNESCO es que la naturaleza y los seres humanos deben prosperar juntos. Lo que está sucediendo allí es tratar de entender los derechos de la naturaleza y sumarlos en la gestión de gobernanza de esas reservas a lo que tiene que ver con la gestión turística y con la producción. Se va en busca de un equilibrio entre conservación de la naturaleza, apoyo a la producción e interés turístico, pero siempre, y es lo más importante para las reservas UNESCO, haciendo valer el conocimiento local. Las reservas enseñan que naturaleza y hombre deben prosperar juntas y son mucho más que un paisaje, son el conocimiento ancestral que la gente que vive en esos lugares ha acumulado sobre esos diversos ecosistemas. Nosotros tenemos el programa sobre el hombre y la biosfera, que es el programa MAB, 2 áreas que se llaman reservas de biosfera, que se dedican a entender mejor la interacción entre el ser humano y la biosfera. Y estamos realizando una evaluación de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, incluso en la Reserva de Biosfera de Bañados del Este, acá en Uruguay, sobre el fomento, la revitalización post-pandemia de las economías verdes y locales. Es siempre la base de estos sitios, de apoyar el corazón de los sitios que son los productores locales, que son los empresarios que tienen la visión de la cultura de estos sitios. La gente de Rocha es la que sabe cómo le conviene pescar de acuerdo a lo que esté sucediendo con el clima. La gente del Biopampa en el norte y de las Quebradas de Rivera sabe cómo trabajar de acuerdo a la naturaleza. Es decir, no son experiencias idénticas que se puedan copiar, pero el espíritu es siempre el mismo. Es decir, el espíritu es entender que el cambio climático ha llegado para darnos una alerta. Uruguay está trabajando mucho en la protección de la ecodiversidad, en la protección y en la restauración de los montes nativos, en el combate a la contaminación, a nivel costero todo lo que está sucediendo con el incremento del nivel del mar. Hay mucho trabajo para hacer
y se está trabajando para combatir esos efectos. El PNUD a nivel global trabaja en más de 170 países, apoyando a los países para enfrentar el cambio climático. En particular, en Uruguay, una iniciativa de transición agroecológica que lo que busca en realidad es generar un debate nacional para escalar la producción agroecológica. Y en este sentido es importante la promoción de tipos de producción sostenible, de producción adaptada al cambio climático, y ver al cambio climático no solamente como una amenaza, verlo como una oportunidad, porque también trabajar en sistemas de producción sostenibles con menor cantidad de emisiones por unidad de producto producido puede generar oportunidades para Uruguay, para mercados que están demandando este tipo de productos sostenibles. Son 200 hectáreas y nos dedicamos a la ganadería de cría, digamos. Y es campo natural la mayor parte y unas 12 hectáreas de mejora. Es un emprendimiento familiar. Bueno, yo me llamo Fátima Martínez, vivimos en Molles de Timote, departamento de Florida. Yo trabajaba en Florida y mi esposo también. Y entonces veníamos un poco. Hace menos tiempo que estamos radicados acá casi totalmente, casi todo el tiempo. Yo siempre viví de joven, de chica, viví acá en el campo, en esta zona. Y con mi padre siempre andábamos haciendo todas las tareas del campo. Mi padre era una forma muy tradicional. Había muchos más ovinos, generalmente. La lana, valía la pena, vender lana en ese momento. Y también recuerdo que las vacas no se hacía solo un entore por año, se hacía en dos etapas, entore de otoño, entore de primavera, que ahora, por ejemplo, se hace una vez sola por año. Así una vaca puede dar un ternero solo por año, y en el caso de que la vaca no dé un ternero solo, o sea, si falla, esa vaca ya después se deja para vender. Siempre tenemos ganado que sea productivo. O sea, hay cantidad de cosas que se hacen diferente actualmente. ¿Pasamos por acá? Sí. Uruguay tiene una larga trayectoria en la producción de alimentos sostenibles, en realidad. Uruguay tiene un capital natural muy importante que ha venido preservando, tiene una historia de investigación en sistemas sostenibles que se resalta a nivel mundial. En realidad, yo destacaría 3 grandes áreas de trabajo en términos de producción sostenible de alimentos. La primera que quisiera resaltar es el tema de la producción ganadera. Uruguay es un país reconocido a nivel mundial por su ganadería, y con el acompañamiento de FAO ha venido desarrollando un proyecto de ganadería y clima, que es ganadería climáticamente inteligente, es decir, aplicando prácticas que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilo de producto generado en estos sistemas ganaderos. También ha hecho un esfuerzo muy grande en aumentar la eficiencia de los sistemas productivos, es decir, aumentando la natalidad, aumentando las ganancias de peso, y todo esto contribuye entonces a mejorar la eficiencia, por un lado económica, pero por otro lado a reducir las emisiones. De tal manera que es un gana-gana. En la medida que se incorporan prácticas de manejo sostenibles, prácticas climáticamente inteligentes, permiten también reducir las emisiones y a la vez generar rentabilidad para los productores. Seguí adelante nomás. Y bueno, el proyecto Ganadería y Clima es lo que busca una mejor producción, puesta también al campo natural, mejorar el rendimiento, tratar de que el campo natural venga para favorecer el medio ambiente también, y que cuanto más pasto haya, más comida y estén en mejores condiciones. Bajar la carga, por ejemplo. Tener menos animales para que el campo produzca más. En distintos potreros haya la cantidad de animales según la cantidad de pasto que haya, y según la característica del animal, si necesita más o menos. Con ese manejo este año el porcentaje de preñez, digamos, fue mucho mejor. Estamos continuamente aprendiendo, digamos, y sí, vemos cambios, sí. Los animales están mucho mejor, mucho más lindos.
Sistemas agroalimentarios que son basados, por ejemplo, en sistemas agroecológicos, que fortalecen los sistemas de defensa ecosistémicos que tenemos en la agricultura, pueden mejorar los impactos que tenemos hoy día, porque esos modelos industriales van a empobrecer el suelo, por ejemplo, van a reducir la capacidad del suelo de capturar el monóxido y dióxido de carbono, que es importante para prevenir los impactos en el medio ambiente, también a destruir a los insectos esenciales que tenemos, los insectos agricultores, los animales que tenemos en su biodiversidad, por el hecho del uso de pesticidas, por el hecho del uso de semillas genéticamente modificadas. Si destruimos esta biodiversidad, vamos a comprometer todo el ecosistema y favorecer cambios ambientales y con ellos los cambios climáticos. Y el cambio climático, lo que notamos siempre es la evaporación que hay, que es imponente, llueve y al otro día ya no existe humedad en el campo, es imponente cómo se evapora. En el año 2008-2009 hubo langosta, que fue algo imponente, arrasaba con todos, el campo parecía como un patio de tierra y bueno, en ese entonces fue una época así difícil. Y bueno, el año pasado fue esa sequía, que había re poquito pasto, pero está más o menos se fue saliendo, porque al estar mejores condiciones de los animales, al tener más pasto, nos brinda una tranquilidad en el asunto de no estar preocupados por algún fenómeno climático que haya, como que existe una cierta reserva, digamos, una cierta tranquilidad respecto a eso. Por eso es tan importante que hablemos de acciones concretas para mitigación de las emisiones, pero tal vez muy importante en el caso de América Latina, adaptación de los sistemas nuestros, de los sistemas productivos, adaptación al clima, para hacer sistemas mucho más resilientes. Es decir, ¿cómo se consigue eso, por ejemplo, en el sector agrícola? Con la investigación, con la innovación, con la búsqueda, por ejemplo, de materiales mucho más resistentes y tolerantes a la sequía, pero también con un uso eficiente, por ejemplo, del agua. El campo natural, las especies que nacen por sí solas naturalmente. Y sus ventajas es que conviven todas las especies y que los animales ahí comen en algún lugar y después no comen por muchos días en ese mismo lugar. Entonces esa especie tiene la posibilidad de volver, digamos. Que eso no pasa cuando se hace un pastoreo continuo, que no le dan la oportunidad de volver a las distintas especies que allí hay. Con la ayuda de los técnicos de ganadería y clima, pensamos juntos, sacamos cuentas, salimos a recorrer el campo, a medir el pasto y viendo qué animal podía estar ahí o qué no, si sacar o si poner más o si poner menos. Uruguay viene con una estrategia muy interesante de conservación de los ecosistemas, ha venido trabajando con una orientación muy fuerte hacia una estrategia nacional de bioeconomía, lo que también hace que ese capital biológico, a través de las aplicaciones de la ciencia, de la tecnología, de la biotecnología, que van a reducir, dijéramos, ese impacto negativo entonces del uso de esos recursos. Otra muy importante es que Uruguay ha avanzado en la reducción del uso de agroquímicos en la agricultura, con prácticas tan importantes como por ejemplo el utilizar cultivos de cobertura o prácticas como el rolado de los terrenos, ha logrado reducir el uso de herbicidas hasta en un 70%. Y con prácticas de manejo integrado de suelos también o de manejo integrado de plagas, ha logrado reducir el uso de agroquímicos en los cultivos de soya, por ejemplo, hasta en un 12%. Este proyecto está muy bueno, la verdad. Con este sistema de trabajo, digamos, la idea nuestra es que nuestros hijos continúen en este emprendimiento, trabajando en el campo, que si se pudiera expandir a todo el país, es un sistema que funciona realmente. Me encanta que lo acaricie.
haciendo referencia a las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, que nos dijo que el cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo y está ocurriendo aún más rápido de lo que temíamos, pero estamos lejos de no poder hacer nada ante esta amenaza global.